Hola, Kena, buenas tardes, noches más bien. Hola, prof, buenas noches. Perdón, pero ¿Cómo? es que me tocó el coche hoy. No te Como preocupes. Todo bien, gracias. ¿Tú qué tal? también muy bien, con unas dudas de mi tarea. No sé si puedo aprovechar ahorita o ¿De la que sigue o de la que hiciste? No, de la que sigue. Si quieres, esperamos tantito porque pues, la idea también es que todos, si tienen las mismas dudas, podamos aclararlas. Pues si esperamos un ratito, a ver si entra alguien más. Y con muchísimo Claro gusto que empezamos por ahí y ya después nos vamos con algo más, si es que hay por ahí algo más pendiente. ok, perfecto. Me parece bien. Hecho. Gracias, Kena. Macarena, muy buenos días, noches. Hola, buenas noches. A ustedes no las conocía, ¿verdad? No entraron la semana pasada. No, estaba anotado y se No, me... buenísimo. No, No yo pasa sí nada. entré, Mónica, muy buenas noches. ¿Sí? sí, yo sí entré la clase pasada. Soy Eugenia. Sí, sí. Sí, no. Ah, con Es razón, yo que decía, ¿por qué no me suena así? El Kena no me sonaba, no, pero ya Eugenia sí. Y con la oscuridad no te ves igual. Entonces también eso no ayuda mucho. Pero no te conviene mejor apagar la cámara, Kena, Eugenia, para que no se te gasten los datos. sí la voy a pagar. Gracias, prof. No, no, al contrario, nada más, ahorita abres micrófono para las preguntas. Pues qué gusto conocerte, Maca. Igual. Igual. Estabas atendiendo cosas pendientes la semana pasada. Sí, como, no, y se me fue, o sea, mentiría, se me fue, o sea, lo tenía, de repente vi y dije, ¿qué O sea, no sé ni qué estaba haciendo, o sea, se me fue. No, Ok, quién sabe, o sea, pues sí, sí, así pasa a veces, sí me distraje, la falta de costumbre. me imagino. Si así me pasó el martes, y además lo mío, no sé, creo que es más grave. Tenía dentista. Y se me fue, no llegué al dentista. Pero eso es más porque uno no quiere, y como que se le olvida, es como consciente que se le olvida. No, porque además sí tengo un diente que me duele, entonces sí necesitaba ir. Pues ya gracias a Dios ya me atendí, Ay, qué, no, sí, pero sí así. de repente dije, chin, se me olvidó. Así. Porque dije, me distraje y se fue la hora. Te creo. Pero pues ya, ni modo. Pues bueno, esperamos un par de minutos más a ver si llega alguien más y si no, no hay ningún problema. Eh, Voy a aprovechar para mandarles el correo del día de hoy, que se me había olvidado mandarles. Que no es que lo tengan que mandar, pero a mí me gusta mandarlo y de todas formas aclaramos aquí las dudas que haya pendientes. ¿Trabajas en Coca o en algo, Maco? ¿Por qué tienes tantos muñequitos de Coca atrás? No, mi esposo, pero sí. Ok, O sea, trabaja ahí y es fanático. muy válido. Muy bien. Pues si quieren, comenzamos, Eugenia. Si quieres, empezamos a hacerme tus preguntas y con muchísimo gusto te las voy respondiendo. Yo nada más tengo, muchas gracias, prof. Yo nada más tengo una duda en cuanto a la jerarquía de valores propia. Ajá, A la hora que armamos el cuadro, ¿no? Viene, o sea, tenemos que poner nuestros valores, los valores de Max Schindler y la justificación la tomamos con base a lo leído de Max Schindler, ¿no? ¿O no? a ver, me perdí. Ajá. Tenemos que hacer una tabla, Ajá, ¿no? Entonces, tenemos que poner los valores según Max Scheler. ajá. O sea, usar la jerarquía de Max Scheler, pero hacer tu propia jerarquía. Exacto, o sea, pongo una columna donde vienen todos mis valores, o sea, mi jerarquía, Ajá, el comparativo con el de Max Scheler y la justificación de acuerdo a lo leído de Max Scheler, ¿no? es correcto. Ah, ok, ok. Pero no es O que tengas que sea, poner los de Max Scheler. O sea, vamos a suponer, Max Scheler divide los valores en 5 rubros, ¿no? Los espirituales, los éticos, los materiales, etcétera. Entonces tú lo que tienes que ajá, hacer es, tomando esa idea,
quizás, y creo que ya nos los puso fácil, como ya tiene 5 categorías, es decir, ¿cuáles 2 son para mí de los religiosos los más importantes? ¿De los espirituales cuáles? ¿De los éticos cuáles? ¿De los materiales cuáles? ¿Y de los sociales cuáles? Y entonces ya tienes ahí tus 10 valores y nada más justificar, a ver, dentro de las categorías que propone Scheller, que son la indivisibilidad, la... No, ay, se me fue. amor, libertad, verdad, justicia, responsabilidad, respeto, honestidad, gratitud, solidaridad y tolerancia. Esos serían para ti los valores. Son los de Scheller, ¿no? Por eso, sí, esos son los de Scheller, pero la idea es que tú pongas los tuyos. Entonces, no que hagas una comparación entre los Scheller y tú, sino más bien que tú digas, a ver, para mí, estos son mis valores de acuerdo a la jerarquía. Quizás déjame, o sea, quizás hacer un ejemplo de mi propia jerarquía que te pueda ayudar, ¿no? Para mí, uno de los principales valores, yo creo que el principal, ¿no? Y lo tendría que poner número uno, no sé cuál de los dos va de la mano porque van muy de la mano. Uno es la honestidad y uno es la justicia, ¿no? Esa es mi jerarquía de valores. ¿Cómo lo justificaría desde Scheller? Bueno, lo que tendría que justificar desde Scheller es decir, a ver, Scheller propone 5 categorías para establecer los valores, Ajá, ¿no? la espiritual, el No, ético. no. La indivisibilidad, Ah, la fundamentación, eh, ay, no es me que acuerdo de esa. están en el que se llama teorías axiológicas al final, dentro de las lecturas elementales, Ok, en la página 2. Literal dice criterios para una jerarquía de valores. Entonces dice durabilidad, divisibilidad, fundamentación, ajá, satisfacción y absolutidad. ajá, Entonces, por eso digo, para mí, aunque él diga, bueno, a ver, es que nuestra pirámide estructural tiene los valores religiosos, espirituales, vitales y agradables, que es el nivel más bajo, ajá, él los categoriza así, ¿no? Y dice, bueno, dentro de los religiosos entra lo santo y lo profano, dentro de los espirituales, los lógicos, los estéticos, los éticos, la verdad, la falsedad, dentro de los vitales, la fuerza y la debilidad, dentro de los valores de agradable y desagradable, lo desagradable, lo adecuado, lo inadecuado. Pero esa es la jerarquía que él propone. ajá, Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar estos criterios, ¿no? Que él propone, entonces decir, a ver, si para mí la durabilidad, o sea, para mí, por ejemplo, la justicia es durable porque eso no depende de nadie. La justicia no depende de nadie, sino es darle a cada quien lo que le corresponda. Entonces, dura siempre por encima, por ejemplo, de, quizás vamos a tratar de hacer un ejemplo con la honestidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia dura más que la honestidad? Porque la justicia puede permanecer aún justo porque cuando alguien es deshonesto, yo aplico la justicia para decirle, oye, está siendo deshonesto, no mientas, me estoy dando cuenta de ello. Y eso hace que la justicia no la pueda yo dividir. ¿En qué la podría dividir? La honestidad la puedo dividir en sinceridad y autenticidad. Entonces ya es un nivel más bajo. La fundamentación es, a ver, ¿cómo puedo yo fundamentar a la justicia cuando es algo interno del ser humano? Porque es además lo que me corresponde por el hecho de ser persona y por el hecho de tener mis acciones como las tengo, pues eso es la justicia. Entonces está fundamentada en mi propia vida. En cambio, la honestidad está fundamentada en que yo sea sincero, entienda el mundo y se los pueda compartir. Es decir, tiene que haber una relación de entendimiento con el mundo y luego la parte de compartirlo con ustedes. Quiere decir que su fundamentación es más débil, es más endeble que la fundamentación de la justicia. Luego viene el valor de la satisfacción. ¿Qué satisface más? Pues la justicia, a mi parecer, satisface porque implica la justicia desde lo espiritual, religioso, pero también desde lo intelectual, también desde lo agradable y lo desagradable, y también desde lo vital. Entonces, finalmente la justicia agrada a todos. En cambio, la honestidad puede no ser tan espiritual. A ver, puede ser, es un ejemplo, insisto. Y por lo tanto, viendo ese ejemplo, eh, entre más absoluto sea o más completo sea y menos cambiable, ¿no? Pues la justicia es darle a cada quien lo que corresponda. En cambio, la honestidad puede ser sinceridad, autenticidad, comprensión, etcétera.
Entonces es un poco más relativo, depende de qué entendamos por sinceridad. Porque hay gente que dice, a ver, ser honesto, y en cierta medida tienen razón, ser honesto implica eh, también no solamente el decir la verdad, sino a veces no ocultar, ¿no? Hay gente que dice es que ocultar la verdad, ocultar un hecho también es ser honesto porque no estoy diciendo una mentira. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, Pablo, no estoy de acuerdo. Pero hay gente que así lo entiende. Entonces, ahí podría justificar que es más relativo, porque entonces es más relativo porque se podría entender como que ocultar algo que no es mentir. Y al no mentir, entonces estoy siendo honesto. Ojo, insisto, por eso lo importante, y como lo dice la tarea, no es que yo vaya a decir, ay, Eugenia puso la honestidad por encima de... No, a ver, es que, o sea, lo que yo quiero que ustedes logren comprender es la diferencia entre estos 5 criterios y cómo los ponen. Entonces, no me importa que me pongas, una vez me pasó, alguien puso, creo que puso el dinero, creo que en cuarto lugar. Y dije, wow. Y justificó por qué el dinero para ella, porque era una mujer, si me acuerdo, era más importante y era más justificable y se fundamentaba más. Claro, después entendí cuando lees toda su jerarquía, porque me dice, a ver, claro, el dinero es muy importante porque sin dinero no puedo viajar. El dinero es muy importante porque sin dinero no puedo comer. El dinero ok, no es que esté pensando en dinero por el dinero mismo, está pensando en dinero para conseguir las cosas que le gustan, el placer, etcétera, y que no era extravagante, porque ya un valor más abajo ponía justo los viajes, ponía una buena comida, ¿no? No era solamente comer, sino era comer bien. Entonces, ok, o sea, entiendes cuando su valor número uno era Dios, su valor número dos era la familia, su valor número tres. Claro, de repente me puedo decir, oye Pablo, es que yo no soy católico, yo no soy religioso, yo no soy judío, yo no soy musulmán, yo simplemente soy ateo. Bueno, no te pido que pongas a Dios encima, si para ti no es un valor. Pero si me puedes decir, oye, es que para mí la meditación es lo más importante, porque si no medito, no estoy bien con mi familia, con mis hijos, con no sé qué. Bueno, pues la meditación tendría que estar más arriba. Oiga, no voy a saludar, perdón, a Lynn, Penny, José Luis, bienvenidos. Una disculpa. Pero, profe, entonces, o sea, esta jerarquía no tiene que estar basada en los 10 puntos que él da. No, O en sea, estos 5 criterios ok, en los y 5 nada criterios, más. ok, ok, perfecto. Entonces, incluso tú me puedes Gracias. decir, a ver, me puedes poner que tu valor número 10 es, eh, no sé, eh, tomarme todos los miércoles unos refrescos, o sea, tomar unas cervezas con mis amigas, ¿no? Bueno, quizás no se fundamenta más que en el proceso de diversión, que no es lo mismo que la amistad, ojo, es el valorar, el pasar todos los miércoles con tus amigas. Además de que me puede poner arriba un valor de la amistad, muy válido. Entonces ahí me puedes decir, a ver, ¿en qué se fundamenta? En que me da la alegría de pasar tiempo con la gente. Ese es su fundamento. ¿Es relativo por qué? Pues porque finalmente depende de cuántas personas vayan, depende de no sé cuánto. Y entonces ahí estoy comprendiendo que entendiste el valor. Y me puedes decir, ¿sabes qué? Este no es un valor absoluto para nada. No se fundamenta en nada. Simplemente me gusta y tan tan. Y por eso lo pongo más abajo. Y decir, ¿sabes qué? Este valor no entiendo cómo fundamenta, no entiendo, por ejemplo, qué tanto dura. O, por ejemplo, ese café o esas cervezas duran el tiempo que dure la reunión. Es decir, dura 1 hora, 2 horas, 4, 5, 6 y se acabó. En cambio, por ejemplo, si para mí, por ejemplo, la justicia, pues para mí dura pues toda la vida. No es algo que de repente diga, ya voy a dejar de ser justo. No, tengo que seguir siendo justo. Pero, por ejemplo, pienso en el amor. ¿No? Que también para mí es uno de los valores fundamentales, tendría que estar entre los 3 primeros. El amor podría decir que lo puedo dividir en el amor que le tengo a mi esposa, el amor que le tengo a mis hijos, el amor que le tengo a ustedes como estudiantes, el amor que le tengo a mis papás. Entonces, lo puedo dividir un poquito más. Entonces, hay que justificarlo. No quiere decir que el amor en sí mismo se divida, sino que lo puedo dividir en las personas que amo. En cambio, por ejemplo, la justicia es pareja porque soy justo con todos. A ver, la idea es que ustedes lo justifiquen. Me pueden decir, Pablo, es que no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Totalmente válido, porque me puede decir, oye, para mí la justicia sí es divisible porque puede ser la justicia legal, la justicia con mis hijos, la justicia con mi esposo, y el amor no lo puedo dividir porque no puedo separar, simplemente amo y punto.
Y entonces ahí es donde yo me voy a dar cuenta que entendieron los 5 criterios y por eso supieron jerarquizar. No me importa qué valor pongan. O sea, esa persona, por ejemplo, que me puso el dinero, cuando lo entendí la jerarquía, entendió que estaba usando de manera adecuada los criterios, tuvo su 10, ¿no? Porque finalmente lo importante no es eh, la jerarquía. A ver, no para mí como trabajo académico. Por supuesto que es importante porque es lo que rige nuestra vida. No sé si me doy a entender la diferencia. Sí, prof, ya quedó clarísimo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Con muchísimo gusto. También quiero comentar, digo, independientemente de que era una persona que me escribió en cuanto a la primera tarea, bueno, no sé, ¿alguien de los demás que están por aquí dudas en cuanto a esa segunda tarea? ¿No? ¿Ya clarísimo? Ok. Sí, Mónica, adelante, por favor. De la tarea, esa se refirió Kenia a la tarea 3 y digo a la La tarea tarea 4. 4 a la tarea 4. Sí, Y sí, en cuanto a la tarea 3 dice que yo ponga un ejemplo, sí, ¿no? A ver si voy bien. venga, Por ejemplo, un ejemplo sería, para mí no tiene valor espiritual el ponerme un tatuaje como lo tiene para los haitianos, para los hawaianos, ¿no? ok, pero ojo, Entonces, a ver, perdón, termina y ahorita complemento, pero creo que ya sé por dónde vas. Ajá, entonces yo pondría ese ejemplo que para mí eso no tiene ningún valor, para ellos sí representa un valor espiritual, místico, relacionado con la muerte, bueno, un sinfín, pero para mí no significa, eso no representa para mí ningún valor. claro. ¿Así va? Sí, pero ojo, a ver, la primera columna, que es la teoría axiológica, que son las mismas que están ahí en el mismo documento, ¿no? Que, a ver, vienen en las otras lecturas, pero aquí se explica como de manera sintética. Ujú. Justo en esta página, o sea, yo decía, en la primera hoja, digamos, está justo teorías axiológicas y los valores de Scheller, ¿no? Entonces, dentro de las teorías axiológicas, tenemos 7 teorías, ¿no? La naturalista, la psicologista, la idealista, la personalista, la existencialista, la espiritualista y la sociológica. Entonces, a ver, tú me dices, tú tienes una vida muy espiritual y para ti los valores nacen desde los absolutos, es decir, valores que no cambian, que son para toda la vida, para todas las generaciones, etcétera. Entonces tú dices, yo soy muy espiritualista. Maravilloso. Entonces, esta postura, tú dices, es que esta postura no es espiritualista. O al contrario, puedes decir, es que esta postura es muy espiritualista porque lo ven así como, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo podría decir, o sea, a ver, desde mi interpretación, creo que esta postura de todas estas culturas taitianas, etcétera, que usan los tatuajes para sentirse, tendría 2 propuestas, ¿no? Por un lado, podrían ser valores naturalistas, ¿no? Porque tienen que ver con una práctica social específica en un momento específico para un grupo social específico y con una tradición específica, o podrían bien ser sociológicos. No me parece tan sociológico porque finalmente lo sociológico tiene que ver con meramente la norma social. En cambio, la parte naturalista tiene que ver con eh, una práctica que involucra también esta parte religiosa. Lo sociológico no. Sociológico podría ser, por ejemplo, lo que nos pasó en pandemia de usar el Zoom para tener sesiones y entonces eso es una práctica socialista de valores sociológicos. Y este no sería un valor sociológico, sería un valor que va más allá, trasciende, pero tampoco es espiritual porque no tiene ese vínculo con el absoluto. Entonces tú me dices, a ver, en la primera columna me dices, a ver, la teoría que voy a explicar es la naturalista, ¿no? En los valores del historicismo fundamentados en esta práctica social que tiene este grupo. Y entonces ya me hablas del ejemplo, la columna 2. El ejemplo es los tatuajes que se hacen los taitianos porque se fundamenta en no solamente algo social, sino es una tradición donde ellos ven esto como algo religioso, con este vínculo con lo espiritual, ¿no? A ver, pienso en la película de Moana, creo que ahí está clarísimo, ¿no? En la película de Moana, pues, como el tatuaje de la abuela, dices que para mí es importante la mantarraya y me representa por lo que soy, por lo que pienso ser después, etcétera, ¿no? Entonces ahí hablamos de esa parte naturalista, de hecho está vinculado, por eso pone un tatuaje de un animal. Y entonces después, en la columna 3
¿no? Dices, a ver, ¿por qué seleccionaste ese ejemplo? Entonces, el ejemplo es los tatuajes en las columnas. Entonces, en la 3 dices, a ver, elegí este ejemplo justo por lo que acabo de decir, ¿no? Porque representa este vínculo con lo espiritual, con lo natural, con la parte, pero es social porque todo el grupo, ¿no? Toda los grupos, el grupo social lo lleva a cabo, pero no es que lo tengan que llevar a cabo, sino de acuerdo a, no pienso en el tengan que llevar a cabo, por ejemplo, pues sería el uso de la burka en los países árabes, sería más un valor social, porque viene a partir de una regla que establecen, pero que no tiene este significado de trascendencia, sino más bien tiene este significado de el valor de la mujer, ¿no? Que la mujer vale menos y por lo tanto no puede mostrar su cabello, no puede mostrar, porque eso solo es exclusivo para su marido, pero no tiene este vínculo con Dios, entonces es algo más social. Y luego entonces, en el punto 4 y aquí les voy a dar una pista para todos, y espero que los que vean el video lo puedan hacer, en cuanto a si es objetivo o subjetivo, ¿no? Es muy claro. De los valores que están ahí, el naturalista es subjetivo siempre porque depende de una práctica social. El psicologista es subjetivo porque también depende del propio sujeto, de sus deseos, de sus impulsos, de sus necesidades. Pienso, por ejemplo, en un valor psicológico tiene que ver con el cigarro, por ejemplo. La gente que valora mucho el fumar, también porque ya es una adicción, es un valor, para ellos es un valor psicologista y por lo tanto es subjetivo, pero no para todos aplica igual. El idealista, a diferencia de los otros dos, sí es objetivo porque está fundamentado en una norma trascendental, es decir, una ley universal que les aplique a todos, un ideal, que el problema que puede tener el idealista es que es eso, que es un ideal que a veces no se aterriza y entonces vivimos en una utopía, pero finalmente es objetiva porque es un ideal que podemos tener todos. La sociológica volvemos a lo mismo, al ser de un grupo social es subjetiva. La personalista, aunque podría parecer eh, subjetiva porque depende de cada persona y cada persona se perfecciona de una forma, al momento de que los valores perfeccionan a cualquier ser humano, entonces podríamos entrar, por ejemplo, en que los valores personalistas son la felicidad, el amor, eh, el bien, la búsqueda del bien, la búsqueda de la trascendencia, y entonces se vuelven objetivos, porque aunque cada quien lo viva diferente y cada quien obtenga esto de manera diferente, es un valor personalista, es un valor de cada uno de nosotros. A diferencia del existencialista, que sí es, oye, es que para mí la felicidad es irme todos los viernes de borracho con mis amigos. Eso es algo que voy a tener existencialmente y por lo tanto es un valor existencial para mí. O, a ver, y no es que estén mal, finalmente, a ver, a mí me pasa y como aficionado de la NFL, pues los que nos gusta jugar, ¿no? Y hacer nuestros darts y llevar nuestros equipos y entonces jugar el fantasy fútbol y todo eso es un valor existencialista, si lo tenemos como algo importante. A los que les gustan las apuestas, es un valor existencialista. Es decir, tienen que ver con esta libertad que se puede llegar a entender hasta libertinaje. ¿Qué es lo que quiero hacer sin importar que pueda dañar a alguien más o a mí mismo? Y por lo mismo subjetivo. Y finalmente, los valores espiritualistas, que volvemos al punto, son objetivos porque están en el absoluto. Están en algo que no cambia. El absoluto es algo que no cambia, que siempre se mantiene. Para algunos es el ser, ¿no? Para los filósofos es el ser, para los religiosos es Dios, eh, para, para los científicos, pues su absoluto es las leyes de la naturaleza, que lo que hacen los científicos es entenderlas e interpretarlas, pero no las pueden cambiar, están más allá del ser humano. Entonces, para ellos es un absoluto. Entonces, ellos, ¿no? Los cientificistas, sus valores son espiritualistas. Que, que no son la espiritualidad de un religioso, pues no. Ahí se nos fue alguien. ¿Quién se nos fue? Ah, Kena. Justo. Bueno, espero que ahorita regrese. Entonces, ahí es donde cambia la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en esa columna 4? Pues simplemente poner en automático, ya sabemos que si es una teoría naturalista, le voy a poner subjetivo. Ya sé que si es una teoría psicologista, subjetivo. Si es idealista, objetivo. Si es sociológica, subjetivo. Si es personalista, es objetivo. Si es existencialista, es subjetivo. Y si es espiritualista, objetivo. En automático. Así de fácil. Eh, y finalmente, en la última columna, ahí sí van a decir, oye, a ver, yo que soy espiritualista, ¿no? Que pienso en los absolutos, que pienso en estos valores trascendentes, que van más allá de mí, que no cambian, que son perennes,
pues obviamente pienso que el valor del tatuaje no es correcto, ¿no? O no está, sí, no es correcto. ¿Por qué? Porque finalmente no me está llevando a ese vínculo con lo divino. Entonces, para mí no es una práctica adecuada, ¿no? Que es lo que dice la tarea en la última columna. Es contraargumentar con la teoría que profeso. Aquí yo lo que les recomiendo es dos cosas. Primero identificar cuál es la teoría o las teorías que ustedes como que se sienten más a gusto. Yo les puedo decir, Pablo de Robina, me siento muy, muy identificado con el personalismo y el idealismo. Entonces, puedo hacer dos cosas. O tomar una y justificarla o contraargumentarla desde el personalismo y la otra desde el idealismo, o las dos desde la misma teoría, las dos desde el personalismo, para que tampoco cambiemos tanto de chip. Y entonces, en realidad, van a representar tres teorías. Las dos teorías que van a atacar, digamos, por decirlo de cierta forma, y el argumento desde su propia postura. Lo que no se vale, porque ya alguna vez me pasó, fue que alguien me puso la teoría personalista y la atacó con la personalista. No, bueno, es un ejemplo, no me acuerdo si era personalista con personalista o cómo lo hizo, ¿no? Por eso dice contraargumentar, es decir, dos posturas que en principio sean opuestas. Si sus posturas si su postura es objetiva o objetivista, pues utilicen una subjetiva o dos subjetivas. Si ustedes son más desde la teoría subjetiva, utilicen una objetiva. Ojo, insisto, no porque yo sea personalista idealista voy a criticar su propuesta, sino más bien que sepan el contraargumentar. Creo que lo difícil de la ética a veces llega a ser esta parte, ¿no? Hasta qué punto rompemos lo subjetivo y nos volvemos objetivos. Quiero que les quede muy claro esa parte. Yo lo que voy a evaluar es esa parte, ¿no? Decirles, no estás argumentando correctamente o no entendiste bien la postura, creo que te faltó por aquí, creo que te faltó por allá y no pasa nada, ¿no? Pero, o al contrario, lo hiciste súper bien porque entendiste las dos posturas que estás contraargumentando y tus argumentos son correctos desde la postura que lo hiciste, ¿no? Nada más sí hay que tener mucho cuidado con eso, que no sean dos subjetivas o dos objetivas, porque a veces ahí es más difícil el contraargumento. ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero necesitamos un poco más de detalle. No sé si me doy a entender. Ok. No, perdón, no poner dos subjetivas, ¿no? A ver, es mi recomendación. O sea, Ok. si vas a argumentar, si vas a poner un ejemplo como este caso de los maoris, que es subjetiva, pues tratar de argumentarla desde una que sea objetiva. La segunda sí puede ser también subjetiva, es decir, las dos que vas a contraargumentar sí subjetivas, pero tu argumento, tu propia postura, que sea objetiva. Eso es a lo que me refiero. No es que los dos ejemplos sean subjetivos, no, sí, los dos ejemplos tendrían que ser subjetivos si vas a contraargumentar desde el objetivo. ¿Alguna otra duda en ese sentido? Buenas noches, profesor y compañeros. Muy buenas noches, hola. Me está costando mucho trabajo esta materia, profesor, con esto de argumentar como Ok, contraargumentar. Ahorita estamos en el contraargumentar y la tarea pasa a ver argumentar como desde sí, los pies del otro, ¿no? Y es correcto. es complicada, por eso esta materia, en qué momento uno deja de ser subjetivo y se puede volver objetivo o uno se pierde. Entonces, ahorita, nada más para aterrizar, entonces Sí, tendríamos o sea, como para poder hacer esta contraargumentación, serían dos teorías con las que realmente estamos en contra para que se pueda hacer esta contraargumentación de decir, yo por eso considero que sí es correcto, en el caso de que yo considere que está incorrecto. es correcto. Es así como se tendría que hacer la argumentación. Ok, Es está correcto. bien. Y entonces, para ubicarme, entonces tendríamos que hacer como las dos columnas y no, por ejemplo, como las dos teorías, perdón, las dos teorías con sus columnas cada una, con sus 5 columnas y argumentar en cada una. No sería Es un correcto. argumento general, sino sería en cada teoría un argumento Una y en de la cada otra uno. teoría un argumento. Está Es bien, correcto. Sí, así tal cual. está bien, profesor. De hecho, si te Pues fijas, abajo en la tarea dice, si te sirve, puedes descargar este formato y el formato justo trae dos líneas. Justo para ok, eso, para que puedan elegir dos teorías y ya desde ahí se justifique. está bien, profesor.
Ahora, ¿qué es lo que te está complicando? Me gusta. O sea, el realizar las tareas o el contenido, las dos. Me está complicando incluso la tarea pasada, Ajá. como que no pude entrar porque tuve mucho trabajo, no pude entrar a su clase Sí, no te y preocupes. la verdad se me fue se me fue lo del video. Y ya cuando tuve esta retroalimentación de usted, Ujú. como que hemos estado en trabajo, bueno, hemos ido avanzando, esta ya es mi materia 7, a lo mejor hay alguien que esté más avanzado, pero esta fue como, como este choque con la parte ética. Primero que es lo que es la materia que tiene que ver con ética, es una Sí, materia para mí sumamente complicada por poder aterrizar tantos conceptos, ¿no? Porque es una ciencia totalmente compleja, porque tiene como muchas ramas. Pero ahorita el sí, trabajo en esta materia que yo estoy entendiendo es precisamente esto, hacer el análisis, o sea, no nada más plasmar como yo plasmé lo de la mutilación, ¿no? O sea, sí, eso sí, sí. ya a lo mejor lo podemos tener dominado, pero el Ujú. hecho de ya sentarse a analizar desde la ética, sí está haciendo como un choque y sí me está costando trabajar, a ver cómo me va en esta tarea. A ver, te va a ir muy bien, en eso estoy seguro. Sí, sí, Eh, sí. pero yo algo que les puedo recomendar y creo que es muy, muy importante, me siguen oyendo, es que se me bloqueó la imagen, pero si me oyen, No, está sí. bien. Sí, ok. O sea, algo que yo sí les recomiendo mucho es, cuando ustedes argumenten, traten de pensar como si construyeran un árbol, con frases que continúan la una de la otra. Ojo, esta es la estructura. Yo siempre digo, ese es el esqueleto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo, si yo quiero defender, no ahorita lo de los tatuajes, que los tatuajes no son una teoría espiritualista porque no definen a la persona, Ahí sí lo perdimos, profe. Se fue, profe. Una pregunta, ¿ustedes se les facilitó lo de los videos? Perdón, se corta tu audio. ¿Mande? Yo me intenté meter de mi celular hoy, porque hoy iba a empezar a ver videos y no me aparecieron y apenas lo iba a intentar en la computadora. A ver, en lo que regresa el profesor, déjame ver si puedo entrar, porque de mi celular no me aparecían como el enlace. De mi computadora sí Ah, ok, aparece. porque yo también pasé por lo mismo, entonces de hecho fue como complicado. Sí, sí, de la computadora sí aparece. Del celular no sé si fue por un momento o por internet o no sé, aparecían como todo en blanco, pero ahorita que lo chequé de la computadora sí aparece. Ay, perdón. Sí, Gracias. ¿y ustedes ya están más avanzados en las materias? ¿En cuáles van? O sea, ¿en qué materia van? La mía es la En- primera y sí así La como lo... primera, no. Bueno, lo bueno que las demás se te van a hacer más fáciles, porque Ah, las demás se me fueron haciendo más fáciles y esta, oh, sí, sí me ha costado trabajo porque no nada más es como el comprender el tema, el desarrollar, poder hacer un ensayo y todo, sino ahorita tienes que ir a esta parte como pensar desde el otro para aterrizar y contrastar con lo tuyo y ser objetiva, entonces sí me está costando trabajo. Se me está haciendo difícil esta materia. sí, yo como es la primera dije, ay, yo creo que no voy a seguir. En la primera materia me van a cantar retirada. mil, Espérame que estoy en mi clase. mil perdones que se me Sí, ahí desconectó. ya, sí, profesor. Y ahora sí, buenísimo. ¿Dónde me quedé? Profe, por favor, no voy a perder el audio anterior, ¿Cuál audio porque es anterior? el video anterior, Ok. porque fue mucha información y no logré apuntar todo.
No, queda grabado, está grabado de todas formas. No se preocupen por ese lado. ¿Pero dónde me quedé? ¿O qué fue el último que me escucharon? Ah, nos estaba diciendo que cuando argumentemos, en el momento de argumentar, tenemos que argumentar como si construyéramos, y nos iba a poner el ejemplo Ah, del Del tatuaje, árbol, si era espiritual. Ah, sí, del lado del árbol, sí. para ok, que justamente las ideas se fueran hilando. ok. Entonces, por ejemplo, decía esta parte del árbol. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, partimos como si fuera un árbol con ideas que se van siguiendo, ¿no? Entonces, pensando en el de los tatuajes, ¿no? Entonces digo, a ver, para argumentar digo, a ver, el de los tatuajes me doy cuenta que es una postura naturalista. ¿Por qué? Entonces empiezo. Los tatuajes se realizan para un bien, por un bien social. Este bien social me lleva a una visión religiosa del mundo. Esta visión religiosa me genera un concepto de vínculo con la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza es el fundamento de los tatuajes. Si se fijaron, fui conectando las ideas. Y entonces digo, ¿por qué lo contraargumento? A ver, el tatuaje, ¿no? Pienso desde el personalismo, ¿no? Que perfecciona a la persona. Entonces digo, a ver, el tatuaje genera un daño en el cuerpo. El cuerpo, a ver, me puedo ir desde la parte religiosa o no religiosa. Voy a tratar de irme por la parte no religiosa. El cuerpo eh, es lo más íntimo que tenemos, como cada persona. Si el cuerpo es lo más íntimo, hay que cuidarlo. Por lo tanto, para cuidarlo, no me puedo hacer un tatuaje. Y entonces, si se fijan, fue un árbol. Empecé por los tatuajes, fui bajando poquito a poco el árbol hasta llegar a que lo último que dije me vincula con la primera idea que eran los tatuajes. Y entonces sí tengo mi arbolito que me contraargumenta. A ver, es la forma más sencilla. Hay mil otras formas de argumentar, hay mil formas de estructurar los argumentos, pero creo que esta es de las más sencillas. La otra es a partir de hipótesis. Puedo decir, a ver, si me hago un tatuaje, entonces daño mi cuerpo. No quiero dañarme el cuerpo, por lo tanto no me hago un tatuaje. O si me hago un tatuaje, soy espiritualista. Eh, confío en el espiritualismo, por lo tanto me hago un tatuaje. ¿No? Si se fijan, es la hipótesis, confirmo lo que sucedió y por lo tanto afirmo lo primero que dije. O sea, es decir, la parte de la hipótesis. Digo, a ver, son mil formas que se pueden argumentar. Estas son las dos más sencillas. Puede haber más. Sí, Mónica, por favor. Por ejemplo, profe, hay personas que se realizan tatuajes de personas que ya fallecieron, o sea, la Claro. imagen que del papá, que del bebé, ¿no? Entonces, Sí, para sí, ellos sí. sí representa, o sea, no necesariamente son haitianos o jamaiquinos, ¿no? Por Sino que supuesto. para ellos sí representa ese valor espiritual, que para mí no, y eso voy a argumentar que para mí no lo representa, pero para otras personas sí puede A ver, representar. pero voy a regresar a lo mismo. ¿Representa verdaderamente la espiritualidad? No, porque no es absoluto. Están tratando de una persona particular. No, no es que, a ver, incluso los que se tatúan la Virgen o que se tatúan una cruz o lo que sea, no es, o sea, a ver, ellos sí podríamos decir que para ellos el valor no es el tatuaje en sí mismo, es traer a la Virgen con ellos. El valor no es el tatuaje, es la Virgen que la traen ellos. Pero entonces el valor sí está en lo espiritual, no en el tatuaje. En cambio, para los maoris, la vida está fundamentada en el tatuaje, no en... porque para ellos sí representa, o sea, no es tener a la Virgen conmigo, es representa quién soy, desde el ámbito natural, y por eso se tatúan marcas específicas de animales, de lo que representan ellos, ¿no? A diferencia de otras culturas, o a diferencia de lo que podemos ver. ¿Esto quiere decir que sea no ético? No, no quiere decir que sea no ético. Y que, pues, hacerme un tatuaje, no, pues si alguien tiene un tatuaje y le gusta, pues, a ver, también es parte de su libertad, ¿no? No, a ver, y yo parto por Pablo. Pablo de Robina se muere a hacer un tatuaje, pero le da pavor hacérselo, ¿no? Porque además he visto a mi mamá y a mi hermana que ya tienen tatuajes y dicen que les dolió, ¿no? Y además el tatuaje que yo siempre me he querido hacer no es chiquito, entonces más, ¿no? ¿Eso me hace una persona no ética? No, simplemente que le estoy dando un valor, no hablando de los valores, a algo
que no es espiritual. Estoy dando un valor a algo que es, en este caso, psicológico. ¿Por qué psicológico? ¿No? Pensaría, por ejemplo, en el que se tatúa a su familia. Es psicológico porque no es ni natural, como los maorís, sino más bien es una visión de sí mismos, ¿no? De lo que quieren, del deseo de su familiar, etcétera, de una necesidad de traerlos consigo mismos. Pero no es algo espiritual, no es algo absoluto, es ese vínculo con ese ser querido. El tatuaje puede representar cualquiera, ¿no? Si lo vemos así, porque también podríamos decir que puede ser idealista, porque me tatúo una imagen que representa el simbolismo, ¿no? Pienso en los nazis, pues que se tatúan la svástica junto con el águila eh, calva del conjunto de... Bueno, esa es una parte que para ellos, si bien no es espiritual, sí es idealista, porque representa el ideal, ¿no? El ideal de los nazis, de la raza aria, etcétera. Entonces, el tatuaje en sí mismo, dependiendo de la finalidad que tenga, es el tipo de valor que va a tener. Y ese es el tema, ¿no? Muchas veces nos confundimos, ¿no? Y eso sucede mucho porque, porque creemos que el tatuaje, o que, a ver, no voy a cambiar de cosa, pero que una acción siempre va a representar lo mismo. Y en realidad no, porque a veces las intenciones que hay detrás no representan lo mismo. Y entonces ahí es donde cambia la propuesta, donde cambia la postura y donde entonces lo que tenemos que entender y donde tenemos que argumentar no es tanto en el hecho en sí mismo, por ejemplo, del tatuaje, no es tanto en el hecho de tener la clase por Zoom, no es tanto, sino en lo que argumentamos detrás, ¿no? En esa intencionalidad del objeto, en esa intencionalidad de la cosa que me permite vivir. Y entonces, por eso es importantísimo, y sobre todo lo pienso para la educación, ¿no? Digo, a ver, sé que aquí no todos son formados, casi todos, ¿no? Pienso que dependiendo, o sea, que incluso cuando entendemos esto de la persona y entendemos qué valora el otro y por qué lo valora, puedo tener un mejor vínculo y puedo tener un acompañamiento más cercano. No hablamos la semana pasada de acompañamiento. O sea, cuando yo entiendo, a ver, Mónica lo que valora, digo, es un ejemplo, no sé Mónica si es real, pero Mónica resulta que tiene, para no poner ajeno, pongo a mí mismo, ¿no? Yo ahorita me conecté un par de minutos tarde porque estaba terminando de dormir a mis hijos, eh, porque tuve que comprarle zapatos, porque resulta que los zapatos blancos de la escuela no le quedaban muy grandes, entonces tuve que comprarle unos más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué valoro yo? Pues en ese sentido valoro a mis hijos. No quiere decir que no valore esta clase, claro que la valoro y mi compromiso es estar aquí y también la valoro, pero en ese momento no voy a dejar a mi hijo ahí metido a la mitad o que se ponga aquí conmigo, no porque no pueda estar conmigo, claro que podría estar y a ver, el grande ya es muy responsable y puede entender que estoy en una clase y todo, pero pues mi valor está puesto en mi hijo. Entonces, si yo sé que a Pablo le valora a sus hijos, pues voy a tener atenciones a ver, aunque no conozca a sus hijos, para él y sus hijos, ¿no? Y voy a preguntarle, en un alumno, ¿no? Me voy desde preescolar hasta de carrera, ¿no? Que son los que yo, bueno, ustedes son de maestría, ¿no? O de especialidad. Pues obviamente si yo empiezo a entender qué valoran, por dónde lo viven, ¿no? Puedo tener una relación, a ver, sobre todo pienso en los de prepa y en los de licenciatura, ¿no? Con ustedes podría haber un vínculo mucho más amplio porque ya hay una madurez más grande, etcétera. Pero un alumno entre los 15 y los 20 años que, eh, que no entiende que por llevarnos bien hay un respeto por el hecho de ser profesor, ¿no? A veces abusan por ahí o creen que pueden tomar, ¿no? Cierto vínculo. Obviamente no es lo mismo con un niño de kinder que pues obviamente lo que necesita es esa atención, ese cuidado, pero también entender, ¿no? Ahorita nos está pasando con mi hijo el chico, está en kinder uno en el colegio donde en el colegio donde está, hay una cosa que se llaman academias, que son academias deportivas, pero empiezan en kinder 2. El tema es que él ya va junto con el hermano a un club y en el club juega fútbol. Entonces, claro que él ya quiere estar en la academia de fútbol, ¿no? Finalmente, pues tiene 3 años el chamaco. Y le interesa, le gusta, porque además el hermano también es fanático, su hermano está en la academia, su hermano va a torneos, va a eventos, etcétera. Dice, pues es que yo también quiero. Y como las clases de fútbol coinciden con las academias del hermano, entonces no los podemos llevar, ¿no? El pobrecito está sufriendo. Entonces, hablamos en el colegio y nos dicen, a ver,
vamos a ver la posibilidad por el desarrollo de tu hijo si lo podemos meter. Hoy nos dicen, Pablo, sí, el desarrollo de tu hijo es suficiente y lo podemos meter. Maravilloso, pero entonces ya hubo esa atención al niño desde su personalidad, desde su autonomía, desde su desarrollo y se propone esto. Entonces, pero porque él valora eso, porque además su desarrollo lo permite, porque podría valorarlo maravillosamente. Pues es como si yo dijera, es que yo valoro el viajar a Europa todos los años. Sí, pero pues si no tengo el dinero para viajar a Europa todos los años, pues no lo puedo hacer por más de que lo valore, ¿no? Entonces esa parte de entre lo que tengo y lo que valoro y puedo hacer. Y entonces empiezo a cobrar realidad a partir de los valores de los demás. Empiezo a cobrar sentido y empiezo a vincularme con el otro. Pero para poder hacer eso, primero tengo que entender yo mismo, ¿no? Por eso el ejercicio de la jerarquía de valores, qué valoro yo y desde dónde lo estoy valorando. Como yo decía hace rato, pues claro que se vale decir, es que valoro el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero me da mis comidas ricas, ¿no? Mis salidas de poder salir más de una vez a la semana con mis amigos, me da el poder invitar a mis hijos al cine y llevarlos al VIP, porque a veces mis hijos son bien nice y les gusta el VIP, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso porque pues, no es el mismo gasto, ¿no? Entonces empiezo a valorar que, claro, valoro el dinero para poder hacer esas cosas. Yo a esta persona en la retroalimentación le dije, a ver, me encantó cómo lo hiciste, pero entonces yo lo que te diría es, no es que valores el dinero más arriba de esto, sino valoras esa experiencia de ir con tus hijos al VIP, valoras esa experiencia de poder tener el viaje, valoras esa experiencia de... Y eso es lo que valoras. Obviamente que para eso necesitas dinero, sí, pero entonces tu valor no es el dinero, tu valor son esas cosas. Y entonces le ayudé a entender por dónde iba su valoración. Es un ejercicio muy personal y por eso yo no puedo decirte a ti, Mónica, a ti, Maca, Penny, Aline, José Luis, tienen mal su jerarquía. De hecho, esta tarea, cuando yo empecé el curso, ¿no? Eh, literal era hacer la jerarquía y evaluar la jerarquía, ¿no? Porque quien diseñó la materia, que no fui yo, eh, así la tenía. Y yo decía, la primera vez que lo vi, dije, ¿cómo valoro esto? O sea, todos tuvieron 10 porque pues no puedo decirte estás mal en tu jerarquía, pues es tu jerarquía, punto. En cambio, cuando vemos esta parte del uso de los criterios de Shelley para hacer tu jerarquía, ahí sí puedo decir, ah, ok, ¿te apegaste al criterio o no te apegaste al criterio? ¿Entendiste el criterio o no lo entendiste? Y entonces cambió la intención, ¿no? De la actividad y obviamente de la vivencia de los valores. Y obviamente lo mismo aquí, ¿no? Esa parte argumentativa. Penny, sí, adelante. Sí, profesor, entonces ahorita en el ejemplo que usted dio, bueno, hablando de los tatuajes Sí, en los hawaianos, sí, sí, entonces sí. estamos hablando porque pusieron esta diferencia de cuando se tatúan a la Virgen o cuando se tatúan a la abuelita o cosas así. Sí, Entonces claro. estamos hablando que, por ejemplo, estos tatuajes son, hablando desde la teoría espiritualista, que es Ujú. algo objetivo cuando se ponen a una virgen o a un colibrí o una cosa así que identifica. Pero si hablamos ya de cultura, entonces nos estaríamos yendo a una teoría idealista cuando es algo más objetivo que tiene que ver con las raíces o con... ¿Sí estoy entendiendo o estando A ver, perdido? creo que el trasfondo sí, pero las teorías no al 100%. Sí, ok. O sea, a ver, yo te voy a poner el tatuaje como un ejemplo para las 7 teorías. La naturalista es cuando me vinculo con la naturaleza. Por eso los maoris son naturalistas. La psicologista, cuando me tatúo algo que para mí es significativo, pero que no tiene un valor más allá. Me tatúo la imagen de mis hijos. Me tatúo mi abuelita que se murió. Es algo que para mí me importa y tan, pero que no me va a dar perfección, no me va a dar no sé qué. En realidad, desde el personalismo no entraría en los tatuajes, porque hay uno de los valores del personalismo que es el valor de la vida física. Y el valor de la vida física dice que el cuerpo es sagrado y por lo tanto no debo de maltratarlo. En cambio, entonces por eso no lo uso, ¿no? Pienso en otro que es el idealista, ¿no? Desde el idealista, pues tengo el ideal, ¿no? Pienso en el ideal, por eso decía el ejemplo de los nazis. Mi ideal es esa postura. O soy partidario de un partido político, ¿no? Y de verdad no me quiero meter aquí en cuestiones políticas, pero Morena, PRI, PRD, pues, ¿no? El que sea. Entonces me tatúo el escudo del partido. Bueno, es que tengo un ideal y lo creo tan grande que no, a ver, ojo, es un ideal que no es, que en cierta medida es objetivo, porque el ideal es objetivo, pero no es religioso o no es espiritual, es meramente un ideal, ¿no? Pienso en los idealistas de la Revolución Francesa.
Bueno, pues ellos tenían sus ideales y hay gente que se tatúa, ¿no? El liberté, égalité, fraternité, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, me estoy tatuando una frase que representa un ideal para mí, un ideal objetivo que quiero. Luego está la parte del personalismo, y decimos que no, del espiritualismo. El espiritualismo es cuando me tatúo algo que me vincula con eso espiritual. Entonces, aquella persona que se tatúa un crucifijo, que se tatúa la estrella de David, piensen los judíos, por ejemplo, que se tatúa una mezquita, que se tatúa una imagen de Dios, una imagen, la de la Virgen. Incluso he visto gente que de repente se tatúa estas perlitas hindús, ¿no? Los hindús mismos que se ponen su tatuaje aquí en el centro, es parte de un tatuaje espiritual, porque es un valor que le dan dando a su tatuaje de aquí, pero es parte de su cultura, ¿no? Igual los tatuajes de henna que se ponen las mujeres en el mundo hinduista son espiritualistas, porque es su vínculo con Dios, a diferencia de los maoris, que lo hacen más bien por su vínculo con la naturaleza, porque para ellos no existe un Dios, existe la naturaleza que es la divina. Y creo que ya dije todas las teorías, ¿no? ¿Me falta alguna? Por ejemplo, si alguien en su tatuaje, por ejemplo, a mí me ha tocado conocer gente que habla mucho de me tatúo una protección, ¿no? Ya Sí, te empiezan a hablar de, pues, no sé, desde runas o no sé, pero lo que significa es una protección. Ahí ya no sí, es ninguna de las categorías anteriores. es espiritual, porque es un valor absoluto puesto en la protección desde lo espiritual de esa cultura. Y creo que faltó existencialista, creo que no lo escuché, Ah, no sé si sí, sí lo... Ajá. existencialista, tienes toda la razón. Ujú. Y sociológico, ahorita que lo pienso. Existencialista sería, ¿tú sabes qué? Que me gustó, eh, fui a un maratón, ¿no? Logré el maratón, y entonces me tatúo la medalla del maratón. No tiene ningún sentido, simplemente es porque quise y listo. O que me gustó una flor y me tatué la flor, o me gustan los dragones y me tatué un dragón. No es algo que me represente por ese vínculo con la familia, por ejemplo, o ponerme el nombre de mi esposa o el nombre de mis hijos, sino es algo simplemente porque me recuerda algo bueno que tuve en la vida y entonces es existencialista. Y social, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría sociológica, tendría que ser, eh, vivimos la pandemia del COVID y entonces me tatúo el virus, ¿no? Para recordar que me dio COVID. Entonces es un vínculo con algo social. O resulta que ahora pienso sobre todo las mujeres, pero ya hoy en día hay más hombres que también lo hacen, em, que se tatúan la ceja. Pues es algo social que la gente lo está haciendo o ponerte botox, o ponerte hilos, que es un valor importante de cultura de belleza, que lo hacemos porque la sociedad nos lo marca, pero no es que realmente, mucha gente que conozco que se lo ha hecho, de repente dice, es que me arrepiento porque yo no me lo quería hacer y ya entonces ya no me siento cómoda o cómodo, porque también los hombres lo hacemos, ¿no? Y entonces es un vínculo social, es porque la sociedad lo hace, lo hago yo. Hay un tatuaje que está empezando a surgir, sobre todo en Estados Unidos, que a mí me llama la atención y honestamente creo que tiene un poco de varias cosas. La gente ahora en Estados Unidos está tatuando un código, tanto código de barras como QR, que trae toda su información médica. Y entonces la tienen porque si les llega a suceder algo, ¿no? Sobre todo gente que padece de diabetes, de hipertensión, de cierto tipo de cosas que pueden generarle de repente un ataque y no epilepsia, por ejemplo, eh, lo hacen por esta cuestión de salud, ¿no? De decir, oye, alguien me encuentra en la calle y me está viendo que me está dando un ataque de epilepsia, pues escanea el código y dice qué tiene que hacer, cómo me tiene que tratar, cómo tiene no sé qué. A ver, ese, por ejemplo, tiene mucho que ver con la parte psicológica, porque es darle a entender al otro una necesidad que yo tengo, ¿no? Y qué mejor forma que tenerlo en un tatuaje visible, donde si algo me sucede, la gente lo vea y me pueda escanear. Digo, suena muy de fantasía, pero ya está sucediendo, ¿no?
Y entonces es por ese vínculo social, no es algo social que podría convertirse también en algo social incluso hasta de exigencia legal de decir, pues ahora todo el mundo se tiene que tatuar, ¿no? O poner su chip con que tenga toda esa información, entonces ya sabemos que toda la gente va a tener, no sé, en el brazo izquierdo, en el punto tal, y entonces ahí escaneamos y se va a poder escanear con el celular, entonces vamos a tener la información en automático, ¿no? O si llega la ambulancia o si llega un policía, pum, te checo y sabemos qué te está pasando, ¿no? Pienso en la parte positiva de la inteligencia artificial y pienso en la parte positiva, no pensemos en la parte negativa, pero es una parte positiva de esto que tenemos, ¿no? De este desarrollo tecnológico. Y entonces, pues imagínense a esta mujer o este hombre que le da este ataque, alguien en la calle lo ve, lo escanea, sabe cómo atenderlo y además se comunica en automático con el médico porque parte del código ya le comunicó al momento de escanearlo, al médico, oye, está teniendo un ataque y al mismo tiempo ya le mandó una señal a la ambulancia para que llegue por esa persona. Bueno, qué maravilla, ¿no? Creo que son de las grandes ventajas de la tecnología. Entonces, algo psicológico que puede tener un aspecto sociológico porque no es un ideal, no es un valor absoluto. Podría incluso considerarse personalista porque es el cuidado de la persona de una forma diferente y ahí entraría lo que llamamos en ética el principio de doble efecto, que es un mal menor a favor de un bien mayor. Entonces, el mal mayor es el tatuaje, ¿no? Como una operación. El personalismo no es que esté en contra de las operaciones. Lo acepta porque dice, a ver, es un mal menor que es el abrir el cuerpo, ¿no? De manera muy puntual, o obviamente por especialistas, no sé qué, para obtener un bien mayor que es la salud del paciente. Y si esto es por salud, el personalismo lo podría aceptar también. Y decir, a ver, es un valor personalista, ¿por qué? Porque estoy valorando mi cuidado, mi persona y la mejor forma de hacerlo es así. Perdón, profesor, nada más una pregunta, porque esa sí Las nos que faltó sean. que nos dijera. ¿Cuál? En la teoría socialista, entonces la teoría socialista se podría tomar como subjetiva, Sí, completamente. subjetiva, ajá. Sí, sí, Entonces, completamente, porque esa es porque la que nos había faltado que nos dijera. Ok, profesor. quizás la dije muy rápido, porque sí me acuerdo haberla dicho, Sí, pero pudo ok. haber sido que lo hice muy rápido. Pero sí, 100% subjetiva porque depende de cada sociedad y depende de cada grupo y puede cambiar de sociedad a sociedad. O sea, así de fácil, ¿no? Mientras que en Chile, que es donde más fuerte están peleando por todos los derechos del feminismo. Digo, no que sí que en México no, pero, ¿no? Pienso en países como Arabia Saudita, pienso como en Omán, que la mujer sigue viviendo con burka, que ni siquiera pueden andar en la calle mostrando el cabello, ¿no? Pues ahí está la diferencia social clarísima en un mundo como el actual. Sí, Moni. Profe, nada más para ratificarte. Entonces las teorías serían naturalista, psicologista, idealista, espiritualista, existencialista, sociológica, personalista y estructuralista. ¿Entrarían o esas ya no? Personalista sí, estructuralista no. Personalista sería la Estructuralista última. no, No. personalista. Ah, ok, ya sería la última. Ok, ahora sí, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Por ejemplo, ya nos echamos la hora completa. Sí. No me había dado cuenta Profe, de yo eso. tengo una duda. Claro. No sé si aquí se pase algo o no sé si sea como el espacio para hacer una especie de retroalimentación en relación a la primera tarea 1 y 2. Si quieres, con muchísimo gusto, nada más dejamos terminar la sesión y nos quedamos tú y yo específicamente para no Ah, gracias. entretener a los demás con eso. Con Sí, muchísimo gusto te doy ese pro- espacio. profesor, y ya nada más lo Gracias. último antes de que se cortara, que tenía Sí, duda, cuando yo ya hago mis columnas y ya en la última parte, que es la que voy a argumentar, ahí en mi argumentación entonces tiene que ser desde un punto de vista objetivo o subjetivo, porque si es subjetivo sería, o sea, tendría que tomar como mi educación, mi experiencia, mis enseñanzas de vida, o sea, todo lo mío y si fuera subjetivo, ¿no? O sea, de acuerdo a mi espiritualidad o a mis o lo que, la parte que me define como persona. O el argumento tendría que ser desde un análisis objetivo. Eso es lo que me está costando trabajo. a ver, no Como lo pienses como desde qué objetivo, punto de vista que tengo que analizar. no lo pienses como objetivo y subjetivo. Tú piensas a ver, tú, Penny, dime, ¿cuál de las 7 teorías te identificas más? Para a mí, Sí, la
pues no sé, posiblemente la idealista y la Ok, espiritualista. ok, Ajá. ya tienes tus dos teorías, idealista y Sí, espiritualista. Entonces, ¿qué es lo que vas a sí. hacer? Puedes tomar una naturalista y la contraargumentas desde la idealista, porque tú te identifiques con eso. Y luego tomas una sociológica y la vuelves a contraargumentar desde el idealismo. O si Ah, quieres, ok. a ver, es más complicado en el sentido que implica un poco más de análisis. Dices, a ver, la naturalista la voy a contraargumentar desde la idealista y la sociológica desde la espiritualista. Perfecto. Ah, ok, ok. Pero no te enfoques en objetivo y objetiva. Ah, ok, ok, En ok. esa columna solamente vas a poner Pero, lo que ya les sí, dije. por eso, y voy a argumentar, pero por ejemplo, eso es a lo que iba, si yo me identifico más con la espiritualista y menos con la Naturalista, eh, por dar un ejemplo. naturalista, un ejemplo, entonces yo voy a argumentar, o sea, en qué puntos, como hacer como un debate, en qué Ajá. puntos estoy en contra desde el espiritualismo ante el naturalista. Sí, O sea, hacer un debate como o sea, como porque comprobar por qué mi teoría espiritualista o sea, es más fuerte que la naturalista. O sea, algo así. no tanto porque es mejor o más fuerte, sino, por ejemplo, Ajá. más bien contraargumentar al ejemplo que pones. Entonces, por ejemplo, naturalista, chavos que les encanta salir jueves, viernes, sábado y domingo y tomar hasta ponerse borrachos, ¿no? Y ese es su ejemplo, porque es naturalista, porque es hedonista, porque lo único que quieren es el placer de que les da el alcohol en las fiestas. ¿Por qué Sí. no? Y mi argumento puede ser muy sencillo, no tienes que poner más de quizás 2 párrafos. Y te voy a Ok. dar un párrafo para eso. Es el valor que están poniendo ellos es en un placer instantáneo que le da el alcohol Sí. mientras está en la fiesta. En realidad, ese no es un valor espiritualista porque no es absoluto y no permea, no cambia, más bien, porque o sea, para ellos cambia porque el alcohol que toman, etcétera, y si no tienen alcohol, además, se puede volver adicción. En cambio, cuando tenemos un valor absoluto, que además me vincula con lo espiritual, en realidad me voy a preocupar por lo espiritual y entonces aprendo a tomar porque claro que se vale tomar. A ver, aquí no estamos en contra del alcohol, pero, pero pero cuando sigo el principio espiritualista, voy a tomar con medida, porque lo que importa no es el ponerme borracho, sino el vincularme con lo divino. O vincularme con mi propio espíritu, pensando que no soy religioso, entonces digo, pero yo soy de meditar. Y para poder meditar de manera adecuada, tengo que tener, ¿no? Seguir esta frase de mente sana en cuerpo sano. Entonces, si yo tomo mucho alcohol, no estoy respetando mente sana en cuerpo sano. Y entonces no es un valor absoluto. Y ya, pero es el ejemplo específico. No es que tengas que argumentar toda la teoría. Ok, como hacer una argumentación como si estuviera charlando con alguien, no algo tan científico. Eso es a lo que voy, como si fuera una charla argumentativa de Me, por me, qué, o sea, ok, está me bien, encantó cómo lo como, definiste, justamente así. Es una ok, charla con alguien. O sea, imagínate que la primera parte, ¿no? El punto 2, que es el ejemplo. El punto 3, que es la argumentación del ejemplo, es, te topaste enfrente a alguien, a tu mejor amiga que te dice esa propuesta, ¿no? A un alumno, o ponle cara, ¿no? Y entonces, ¿qué me diría esa persona defendiendo esa teoría? Y en la columna 5, que es tu contraargumentación, es, ¿qué le diría yo a esa persona? Desde mi postura. Así de sencillo. ok, Creo que esa es la mejor está bien, definición que profesor. se puede hacer. Sí, ¿Sí? está bien. Buenísimo. Sí. Hecho. Pues Aline, Maca, Penny, Moni, ¿algo más? No, perfecto. Hecho. Pues muchísimas gracias a todas. Un gusto verlas. Que tengan muy buena noche. Y entonces, José Luis, nos quedamos para tener la retroalimentación. Mil gracias a todas. Gracias, profe. Buenas noches. Ay, profe, nada más antes de irme, a mí también me quedó duda, pero me puedo quedar, sí leí sus comentarios para la Sí, retroalimentación 2 de la sí. tarea 2, pero ¿me quedo o me salgo, vuelvo a entrar No, no, a no, terminar si con mi quieres, compañero? Me si quedo quieres, y hacemos ambas, sí. sí. ¿Qué tan rápido, qué tanto crees que nos tardemos? ¿Es poquito la duda que tienes? Porque igual lo que puedo hacer es Eh, que, bueno, si no les importa escuchar la retroalimentación de los demás y el por qué se los digo,
eh, pues lo podemos hacer abierto a todos. Y si no, los mando a Sí, grupos. abierto. Sí, Abierto. abierto. Está bien. Bueno, Ok. yo no tengo problema.